Bueno, hemos vuelto al aire y ahora sí con nuestro queridísimo amigo de la casa, el señor Serafín Dejan. ¿Y lo pronuncié bien o...? Sí. ¿Sí? Perfecto. Que vamos a estar hablando de grooming. Primero que nada, amigo, quiero que nos des una pequeña introducción para el público que no sabe, yo obviamente. Dale, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo pertenezco al Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming y el grooming es el delito que ocurre en internet, mucho en los juegos y en redes sociales y afecta mucho a los chicos. Ese grooming donde un adulto con un perfil falso, simulando ser un menor, contacta a más menores y solo por conseguir un rédito sexual sería, conseguir que le pasen fotos, videos y con esto contactar más menores. Claro, es una especie de manipulación haciéndose pasar por alguien que no es para captar la atención de chicos y chicas. Chicos, chicas, menores. La verdad que hoy en día creció mucho este delito y la verdad que es muy importante que se realice esto, la prevención. Por suerte, para empezar, tendré que hablar de la ley 27.590, que es la ley de Mica Ortega, sí, que es el Programa Nacional de Prevención y Concientización de Grooming. Este programa es el que nos permite a nosotros ingresar en las escuelas y poder prevenir a los niños, a los padres y a los docentes para que puedan explicarles los peligros del internet. Acá tengo una muestra que voy a mostrar en un librito que es el que se entrega en las escuelas cuando damos las charlas. También le había compartido a Mali, capaz que tiene el material después para que lo puedan difundir ustedes también, donde se explica todo paso a paso de cómo es el delito. Más que nada en juegos, digamos, para poner un ejemplo, el Free Fire, uno de los más comunes que juegan mucho los chicos, el Roblox. Estos juegos lo que tienen son chats donde se pueden comunicar la gente, entonces el groomer lo que hace es comunicarse con los chicos y empezar a interactuar y hacer preguntas, por ejemplo, de cómo se llaman, dónde viven. Claro, datos personales. Datos personales. Y el chico, al no tener conciencia de los datos que está aportando a la charla, entonces da muchos datos que al principio no parecen nada, pero son muy importantes, como muchas veces cuántos años tenés, a qué escuela vas, en qué turno vas, y con esto el groomer puede saber en dónde contactarlo, en qué escuela va, a qué hora se puede conectar, y todos esos datos son muy peligrosos en internet. Mismo quería preguntarte, perfecto, quería preguntarte y queremos preguntarle también, le damos el pie y la bienvenida a María Isabel, perdón amigo, me fue el apellido. Christensen, ahí está, discúlpame. Por favor, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Quería preguntar, justamente con lo que decía el amigo Serafín, ¿hay indicios, patrones, conducta en los chicos que son llegados, alcanzados por algún groomer? Mira, en realidad de lo que se vale el groomer para captar al menor es de una vulneración. En el momento que contacta al menor, comienza a charlar con él, como bien decía Sera, buscando la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Es decir, a través de preguntas, a través de situaciones que se generan en la charla, como el secretismo, que no le comenten a mamá, a papá que están charlando, siempre busca algún enojo del chico, alguna necesidad que se genera, por ejemplo, como bien decía Sera, a través de los juegos. Es importante saber que los juegos tienen tiendas donde se intercambian objetos como mochilas, skins, personajes, herramientas que se compran con dinero virtual, pero que se compran con dinero real. Por ejemplo, Serafín nombraba el Free Fire, que tiene diamantes, pero esos diamantes tienen un valor en dinero real. ¿Qué pasa? Mamá, papá, necesito comprar este personaje. No, en este momento no puedo, no llego, no sé cuántos. Ahí tenemos una vulneración. Entonces, ¿qué es lo que hace el chico? Inocentemente lo comenta en el chat
Y automáticamente, si existe un potencial pedófilo dentro de ese chat, se va a valer de esa vulneración para decirle, quédate tranquilo, yo te lo doy. Claro. Entonces ahí ya lanzó el anzuelo y ya lo lleva hacia él, porque se vale de eso que el menor no puede obtener, pero que él se lo va a dar. Claro, ahora, ¿qué pasa? Para hacerlo tiene que ganarse su confianza. ¿Y cómo lo va a hacer? Al principio le va a dar algo mínimo para demostrarle que es verdad que se lo va a dar. Por ejemplo, un personaje es caro, pero por ejemplo una herramienta, una mochila que por ahí tiene un valor más bajo, pongamos para que me entiendas algo, pongamos que el personaje vale, no sé, 5,000 pesos. Claro. Entonces le va a dar una herramienta que por ahí vale 100 pesos para demostrarle al chico que tenga confianza en él, que se lo va a dar. ¿Ves? Te voy a dar esto para que veas que te voy a dar lo que buscas, que es el personaje mayor. Entonces, una vez que va manipulando y envolviendo al menor para vulnerarlo, en el momento que lo logra, que tiene el control 100% sobre él, lo que va a hacer es decirle, yo te doy ese personaje que buscas, pero ¿qué tal que me mandas una fotografía? Claro. Y así hacemos un intercambio justo, ganas y yo gano. Entonces ahí se genera como, el chico queda pensando, bueno, si lo voy a obtener y solo me está pidiendo una foto, bueno, está bien. Pero pensemos que el chico está engañado, y manipulado y vulnerado por ese adulto que supo cómo manejarlo para llevarlo al extremo de hacerle sentir que le iban a dar ese personaje que tanto busca. Esa es la manera. El groomer lo que hace es jugar con el menor hasta lograr conseguir algo de qué agarrarse para ganarse su confianza 100% y empezar a trabajarlo para lograr su propósito. Y eso mismo que decís, ¿no? Obviamente, me gustó ese ejemplo de tira al anzuelo, la carnada se la da la misma presa. Exactamente. Pero en ese sentido, hay patrones, hay algo que detectar en los chicos que diga, bueno, puede ser que están sabiendo este tipo de conductas, puedo llegar a adivinar que mi hijo o hija puede estar hablando con alguien y le está pidiendo ese tipo de contenido. ¿Te estás refiriendo a un adulto responsable que pueda detectar que su hijo está siendo captado? Sí. Sí, por supuesto. Existen alertas en los mismos chicos que están siendo manipulados por estos groomers, donde qué mejor que una mamá o un papá que conocen a sus hijos, que saben cómo son, cómo los formaron. Ahora, ¿de qué forma te puedes dar cuenta? Pongamos que el chico saca 10 en el colegio y de repente te tira a un 4 o un 3. Ahí hay una alerta, porque bajó el rendimiento escolar. Otra alerta es que pasa de ser un chico abierto, risueño, feliz, conversador, que habla con todo el mundo, de repente es retraído, se aísla, está solo, no quiere salir con sus amigos, miedo, irritabilidad, secretismo, todo el tiempo asustado, todo el tiempo generando... Cuando mamá, papá le preguntan algo, automáticamente se encierra. Esas son alarmas y alertas que pueden llegar a determinar que el chico está siendo contactado por un adulto a través de las redes sociales. Bien, María, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Y de qué manera podemos prevenir esto? ¿Hay algunas herramientas para tener en cuenta? Mira, en realidad la mejor prevención, así como bien decía Cera, que es el diálogo. El diálogo. Es hablar con los chicos. Lamentablemente nos hablan de controles parentales, nos hablan de herramientas que te permiten rastrear incluso las actividades de los chicos en Internet. Sí, totalmente cierto, existen. ¿Son útiles? Sí, pero ¿qué pasa? Nos encontramos en situaciones como esta, en los colegios, cuando preguntamos a los chicos, es más, imagínense la situación, los padres hasta atrás y los chicos adelante. Y los padres te dicen, no, mi hijo tiene un solo perfil y lo tiene conmigo. Por supuesto, eso es lo que ustedes creen. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros preguntamos, ¿cuántos de ustedes tienen redes sociales? ¡Pum! Te levantan la mano todos. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un perfil en cada red social? ¡Pum! Te levantan la mano. Los padres no saben qué hacer con la boca así de abierta.
con el desconocimiento de creer que sus hijos están con ellos y que están cuidados. Lamentablemente, los chicos saben cómo hacer cuentas, saben cómo abrirlas, y lamentablemente las plataformas no verifican la identidad. Recién apenas ahora están empezando a hacer verificaciones de cuentas. Anteriormente no había, o el chico ponía en cualquier red social y todavía está en veremos, porque uno puede dar datos, puede poner que es mayor de edad, poniendo el nombre de la madre, el nombre de del padre, y ni cuenta se van a dar que esa cuenta está abierta a nombre de mamá, papá, y el chico la utiliza. Entonces sigue siendo, todavía hay resquicios ahí que hay que terminar de verificar. Les decía, controles parentales, sí, totalmente, pero ¿qué pasa cuando el chico usa el modo incógnito? Ese control parental no deja huella el modo incógnito, por tanto ya no sirve. Cuando mamá y papá entran a ver las actividades del chico, no aparece nada y se van felices. ¡Ay, el chico no entró hoy a internet! ¡Qué bueno! No se conectó. Y el chico se conectó por el modo incógnito. Entonces siempre vamos a repetir que la mejor prevención es llegar a casa, sentarse, preguntarle al chico, a la chica cómo le fue en el colegio, cómo están sus amigos, qué hace cuando utiliza la tablet, el teléfono, a qué le gusta jugar, preguntas normales que hacemos en la vida real. Hay algo que siempre repetimos y vamos a repetir hasta el cansancio. ¿Por qué no se logra entender que la vida virtual va de la mano con la vida real? Lo que sucede en la vida real, la virtualidad lo facilita mayormente. Entonces, si yo en la vida real le pregunto al chico todo el tiempo cómo está, cómo se siente, con quién juega, con quién habla, quiénes son sus amigos, a dónde va, con quiénes se junta, todo ese tipo de preguntas, ¿por qué no lo hago en internet? Porque está en casa, yo creo que está seguro porque está en su lugar privado, seguro en casa, está con la computadora. No me imagino que del otro lado ocurren riesgos como este, que pueden tener consecuencias extremas. No me lo imagino porque mi cabeza no me lo permite, porque capaz que no conozco la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Lo dejo de lado. El chico es el que sabe, el chico es el que conoce. Y lo estamos dejando navegando solo, sin supervisión responsable, a expensas de, como bien decía Cera, entregando datos personales sin darse cuenta que está a merced de pedófilos que obtienen esos datos en las redes de casualidad o buscando, porque Internet se lo permite, y puede ser una potencial captación con esos mismos datos que compartió. Entonces es muy importante que hablen con los chicos, que comenten, que les expliquen las cosas como corresponden. Los chicos muchas veces, y sabemos que en la adolescencia están despertando esa curiosidad de querer saber, de querer conocer, de querer hablar de ciertos temas que por ahí en casa es muy difícil, porque el pudor, porque cómo le voy a hablar a mi hijo de tal cosa, cómo le voy a mostrar y a decir. Entonces, como no se hablan, muchas veces el chico se encuentra en situaciones, como bien decía Cera, en los chats de juego, donde se empiezan a comentar estas cuestiones de sexo, donde se empieza a hablar, y el chico, al no saber nada, escucha, lee, mira, pregunta a veces, y el problema no está en cómo se lo expliquen, sino con qué intención se lo explican. Y esa es otra forma de captación también, porque buscan la inocencia del menor para naturalizarlo en ciertas cuestiones y lograr el propósito de que se saque la ropa, que mande fotografías, que se encuentre incluso físicamente si la distancia lo permite, porque como bien decía Cera, el grooming es precisamente eso, delitos sexuales contra menores en Internet, que tiene la característica que si la distancia lo permite, el groomer siempre va a generar el encuentro físico con su víctima, ya sea para concretar el abuso o para cometer otro tipo de delitos como es el asesinato, la trata o el turismo sexual o lo que se puedan imaginar.
Claro, es bastante riesgoso y sí, obviamente ya es sabido que hay mercados detrás de esto, redes de corrupción que ocultan, tapan y desvían la atención de ciertas, este tipo de comercio, por así decirlo, de una forma Totalmente. directa. Así que, bueno, muy claro lo que dijiste. Ahora, yo creo que la mejor prevención, obviamente, es tratar de esperar a que los chicos tengan una cierta edad más consciente para permitirlos volcarse tan de lleno a la tecnología, pero siempre están expuestos a estas cosas, ¿no? Sí, es importante hablar con ellos, es importante no perder la confianza. Piensen siempre que el groomer lo que hace es separarlos de la familia, porque necesitan tener el control 100%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les dicen todo el tiempo que desconfíen de mamá, papá, del adulto responsable con ellos, porque ellos son los que ponen límites, Claro. son los que los retiran de la tecnología y eso al groomer no le conviene. Necesita tenerlo 100% conectado para poder manipularlo y engañarlo y llevarlo a que acepte el propósito que el groomer quiere. Otra pregunta, y esta también te lo hago a vos, amigo, ya que Sí. ustedes van, dan charlas, como bien dijiste. Una cuestión de porcentaje en un aula de, supongamos, 30 chicos. ¿Cuántos chicos dicen hablar con alguien que quizás sea un groomer? Y la verdad que hoy en día creo que todos Todos. se acercan cuando terminan las charlas, se les Todos acercan han tenido la situación, sí. O sea que es Terrible, sí. bastante minado está el campo. Sí, sí, es donde- bastante minado. Y aunque no lo creas, nos hemos llevado grandes sorpresas de uno dice, no, un chiquito de 7, 8 años. Es impactante cómo te cuentan la situación, que por ahí no lo llegan a cerrar como que a mí me hicieron grooming. Una vez que terminamos la charla, dices, ¿sabes qué? A mí me hicieron grooming. Y tiene 7, 8 años. Y la verdad es algo que antes decíamos a partir de los 13, a partir de los... Porque hay una situación que a mí la verdad me enerva porque no estoy de acuerdo. Dicen que los chicos a los 13 años, chicos, chicas, a los 13 años tienen maduración sexual. Y no, la verdad es que no. Unos sí, otros no, tal vez lo que sea, pero no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Naturalizan tanto a los chicos a que es normal y que está bien, porque Internet lo maneja de esta forma, entonces los tiran a situaciones en los chats, en las redes sociales, en los juegos, a fotografías, a videos, incluso compartidas entre ellos mismos. Aunque no lo crean, es algo impresionante las conversaciones de los chicos, porque nos han llegado a mostrar las conversaciones que tienen en grupos, que tienen que ver con juegos, que tienen que ver con música, o con grupos que se arman incluso entre ellos. Las conversaciones son subidas de tono a un grado que decimos no puede ser que a tan corta edad estén hablando de manera como un adulto real. Y es que Internet tiene eso, que los naturaliza al grado de llevarlos a compartir incluso y a normalizar este tipo de situaciones. Como que no sabía que estaba mal, no sabía que era un delito, no sabía que esto es algo normal que pasa siempre. Han llegado a decir que es normal lo que pasa. Le dan naturalidad a algo que por ahí no está tan bueno, claro, sí. Claro, exactamente. Eso se trabaja, como decís vos, eso se trabaja en Y eso es el marco de diálogo. confianza. Lamentablemente es el diálogo, es hablar con los chicos, marcarles los límites, decirles hasta dónde, porque los chicos no miden riesgos. Para ellos es normal la interacción en Internet, el que se pasen fotografías, el que por dinero se manden fotos y recibas algo a cambio, o situaciones como decíamos del juego, el comprar cosas a través o intercambiarlas. Si no tengo dinero, bueno, te mando una foto, total consigo lo que quiero. Como que normalizan esas situaciones y estás hablando de chicos muy chicos, 7, 8, 9 años, Sí, donde es ya que, comienzan a intercambiar fotos. Sí, será. sí, nosotros cuando damos la charla lo que hablamos que está normalizado es que lo de la solicitud de amistad que se habla en la red social, entonces al chico se lo venden como que es un amigo al que está aceptando y la verdad que es un desconocido.
Y entonces el chico lo ve y lo trata como un amigo y no sabe quién es realmente el que está del otro lado. Es cierto eso que decís vos y es algo muy loco porque se ve en gente adulta ya, se supone que con cierta cantidad de experiencia como para decir no cualquiera es amigo y tienen un amigo en las redes sociales y después se lo cruzan en la vida y es como si fuera un amigo de toda la vida, lo viste 2 veces, le mandó la solicitud, no sé, claro. así. Sí, exactamente. Por eso con ese marketing que tiene la red social es que también se capta desde ese lado. La palabra amistad también tiene un peso grande en la conciencia misma. Sí. Por eso, entonces lo ven como un amigo y la verdad que no. Por eso lo que hace con esto, que le logra sacar estos datos, porque empiezan a hablar como si fueran amigos, que en realidad no lo conoce y le logra sacar estos datos que son muy importantes y se llega a todo esto. Claro, le da esa cercanía que no necesita ni acceder porque se la brinda la misma red social. Sí, porque en las mismas charlas también lo que decía Mavi, que se da cuenta de lo que pasa, es que también capaz que los padres en ese momento lo castigaron al chico y el chico se siente mal y empieza a hablar con el groomer y le cuenta que me castigaron y el mismo groomer le empieza a decir que los padres son malos, que no les tiene que hacer caso, y entonces le ingresa por ese lado también. Claro. Es una forma de la captación. Claro, es una manipulación más directa. Sí. Claro, exactamente. Es ganarse la confianza del groomer y la desconfianza de los padres. Claro. Exactamente. Yo me quedé impactado con esto de que esté naturalizado entre los chicos que les pidan fotos. No, la verdad no. Es muy loco, sí. Sí. Después cuando lleguemos a casa vamos a tener que hablar. Sí. Lamentablemente es moneda corriente, más por, como te decía, la cuestión de la vulneración de querer obtener con facilidad ciertas cosas dentro de los juegos, dentro de lo que son, ni hablar ahora, las apuestas virtuales y todas estas cuestiones. Un nuevo flagelo para la juventud. Sí. Es que sí. Lamentablemente el groomer encontró un camino fácil dentro de las redes sociales, dentro de lo que es internet, para poder captar al menor y lograr su propósito con todos los recursos que internet le proporciona, porque no utiliza más nada que lo mismo que usamos en internet, lo utiliza él o ella con el único punto de vulnerarlo a lo que recibe de información por parte del menor. O muchas veces ocurre que también en los perfiles, porque piensen que el groomer lo que hace es leer previamente, analizar el perfil del menor para conocerlo, para saber cómo es, qué le gusta, qué comparte, qué fotos suben. Y muchas veces los perfiles que se encuentran en los groomers no son de los chicos, son de los padres. Claro. Donde los padres vuelcan todas las fotografías desde que nació hasta que el curso que está en el colegio, de las vacaciones, de los cumpleaños, de los amigos, de las fiestas, Claro, todo. Esto más, es estoy muy segura feo. que les ha pasado. Sí, como padre es muy feo porque sí, uno queriendo mostrar un momento lindo con su hijo o hija, queda y la expuesto. pregunta es, ¿a quién se lo muestran? Claro. Ese es el tema. ¿Por qué perdemos el control de la exhibición es peligrosa. Claro. En la vida real mantenemos en privado lo que es nuestra casa, nuestra familia, no lo vamos gritando, salimos a la calle y gritamos, no sé, ay, Cera tiene 4 hermanos, ay, Cera tiene no sé cuánto, así por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué en internet volcamos todo sin darnos cuenta y perdemos el control? Y la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de estar volcando esa información que tanto resguardamos en la vida real? Claro. Y lo peor de todo es que no solo la nuestra, sino la de nuestros chicos. Los estamos haciendo vulnerables a internet, a que sean obtenidos a la carta a través de todo ese book gigante de fotografías que compartimos, donde el groomer, si nuestro perfil está público, no tiene más que entrar, revisar, me gusta lo elijo y comienzo a vulnerarlo y a manipularlo para lograr mi propósito. Y lo hace todo el tiempo. Piensen que un groomer puede contactar, hemos tenido casos de investigaciones que llevamos adelante donde uno tenía 9.500 menores contactados en los distintos perfiles que tenían sus redes sociales. Imagínense. Se dedicaba exclusivamente a eso. Uno solo, que es del sur. 9.500 menores. Entonces, imagínense la cantidad de groomers que puede haber en internet, la cantidad de chicos que tienen contactados. Y no una sola vez. Ellos son reiterativos. Lo hacen 1, lo hacen 2, lo hacen 3. Incluso
A los chicos que ya fueron vulnerados y naturalizados, pueden volver a contactarlos. Está. Bien. Bueno, como con respecto a esto que nombraste, investigaciones, tengo entendido que te dedicas a eso. Sí, nosotros como instituto, si bien no recepcionamos denuncias y las llevamos a cabo, lo que sí hacemos es orientar a las familias cómo hacer la denuncia, dónde hacer las denuncias, qué evidencia tienen que aportar, y lo que nosotros hacemos es que una vez que se hace la denuncia en la fiscalía, nosotros sí podemos actuar sobre esa denuncia. Es decir, por ejemplo, hablar con las plataformas, hablar con Meta, para que se comunique con la fiscalía para que entregue los datos mucho antes del tiempo requerido, digamos, más cuando hay una situación de distancia, de proximidad, que está en riesgo la vida del menor, porque uno supone muchas veces que porque fue contactado a través de un teléfono que tiene una característica de Paraguay, uno se imagina que la persona que contacta es de Paraguay, Claro. y no. Porque sabemos que en Internet existen recursos que te permiten crear números de teléfono con una VPN o incluso con características de distintos países para poder mandar mensajes y demás. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es interpelar a Meta, por ejemplo, para que envíe la información del perfil requerido para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación. Bien. Y digamos que es mantener un canal de comunicación entre la familia y la fiscalía. Claro, ustedes hacen el nexo, digamos, Exactamente. en la investigación. Sí, como para ir informando muchas veces a la familia. La fiscalía en este momento está siguiendo el procedimiento de extracción de evidencia o está recopilando la información necesaria, o por ejemplo ya hizo un allanamiento, se llevó todos los equipos electrónicos, como que vamos tratando de tranquilizar a la familia, porque es un momento muy duro, el ir enterándose de la situación, hasta dónde fue vulnerado el menor, muchas veces recomendarles el tratamiento psicológico, que es fundamental para los chicos, más cuando intercambiaron fotografías o videos, o ni hablar cuando se genera el encuentro físico. Claro. Que es donde se concreta el abuso, o incluso hemos tenido casos donde chicos perdieron la vida, como es el caso de Mica Ortega. Claro, por eso lleva su nombre la ley. Exactamente. Bueno, muy, muy informativo, te agradecemos mucho tu tiempo, gracias. Por favor, al contrario. Gracias, amigo, la verdad que es muy interesante el tema, los volveremos a contactar, así que... A estar más atentos. Claro, sí, Con sí. los ojos más abiertos. A charlar con los niños. Exactamente. Hay que estar encima. Lamentablemente perdemos el control también de preguntar, de estar, de supervisar. Como vemos dibujitos hermosos y vemos, como no entendemos mucho la tecnología, muchas veces, no, está tranquilo, está jugando, y no dimensionamos lo que está ocurriendo del otro lado. Y el riesgo muy grande. Es un baldazo de agua fría, pero es la realidad. Sí, es lo que Es la pasa. realidad. Hay que estar muy atentos, sobre todo con los niños y las niñas. Y bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te deseamos lo mejor y nos vemos pronto. Sí. Dale. Por supuesto. Gracias a ustedes por el espacio y gracias, Cera, No, por todo. Gracias, Mabe, también. Por estar favor, ahí al contrario. para aclarar un poco Siempre. más. Siempre. Bueno, allí pasaba la señorita María Isabel Christensen, ¿lo dije bien? Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Algo más que agregar, amigo, vos? No, como para sí, cerrar? otra cosa de la que le decimos a los padres que traten de no entrar en el tema de la prohibición, porque la verdad que Es peor. es peor eso, porque vos al chico como que le estás prohibiendo hacer algo, entonces no va a venir a contarte lo que le está pasando. Le da lugar al secretismo. Le da lugar al secretismo, como decía Mabe. Entonces lo que nos conviene es ser abiertos, venir y preguntarle a ver con quién es que está hablando en internet y qué es lo que le está pasando.
y ahí él va a venir, nos va a contar y cuando nos cuente, darnos cuenta que el que lo vulneró es un adulto que tiene mucho más recursos que el nene y no tratar de no castigarlo y no Claro. decirle que él no sabía lo que le estaba pasando y No que es la culpa de la no criatura. es culpa de la criatura, Por la exactamente. perversidad de un ajeno. Exactamente, y explicarle eso, que no trate de no dar estos datos personales, no compartir imágenes de su intimidad, explicarle lo que es su intimidad, lo que no tiene que compartir, lo que no tiene que permitir que le haga a otra persona, y mantener el diálogo con los chicos y que Igual estén estar ahí. atentos. Me vino a la mente algo de que pasó hace un montón de años con mi hija Malena, que Sí. ahora tiene 20, y en ese momento Male tendría 9 años, ponele 8. Sí, era muy Y chico. me acuerdo que era muy fanática de Tini, ¿viste? Sí. Y parece que ella, yo la había dejado tener Facebook, ¿viste? El hermano mayor tenía, ella quería tener, bueno, encuentra una página de Tini y ella le escribe y Tini le contesta. Y ella empezó a saltar de felicidad, vino corriendo a contarme y el hermano, que en ese momento mi hijo mayor creo que tenía 12 tenía, Sí. aprovechó el momento y le puso una guarangada Tini. a Tini le puso A esta pseudo Tini. Sí, ¿puedo decir lo que le dijo? Sí, ¿Quién sos, violín de mierda? Deja tranquila a mi hermana, perdón, le dijo así. Sí, no, está bien. Ay, mi hija cómo se puso, le agarró un ataque, se enojó conmigo, con él, con todo. ¿Cómo? Que Tini me había contestado, y vos, mirá lo que le dijo Nico, que se puso re mal, pero claro, ahora caigo, ¿no? Claro. Mi hijo se dio cuenta mucho antes que yo de por dónde venía la mano, porque yo no estaba muy metida con las redes. Estabas creyendo igual que tu hija No, que... yo estaba creyendo, pero ni siquiera vi el peligro. Yo lo que Claro. pensé, bueno, un Facebook trucho, capaz que es una amiga de ella que se hizo un Facebook Para molestar, sí. como que era Tini y le está tomando el pelo. Y él no, él vio el riesgo por ahí que yo no vi. Claro. ¿Viste? Con las nenas. Es que sí. Sí, era algo de lo que hablaba Mabe, también eso de la investigación que hace el groomer sobre el perfil del chico, de qué es lo que le gusta y lo contacta por ese lado. Porque seguro vio que poner en este caso que a tu hija le gustaba Tini, entonces se crea un perfil falso diciendo que es Tini o del club de fan de Tini teniendo acceso a Tini y los pueden contactar de ese lado. Nosotros el que pasó, el de la ley de Mica Ortega, justo Mica Ortega era hincha fanática de River, entonces el perfil falso que la contacta era Rochi de River, que era el pedófilo Jonathan Luna, que está preso, que en este caso la termina asesinando en el 2016. Pero la contactó por ese lado, del lado del Rochi de River, y un día le dijo que se iban a encontrar, que le iba a pasar a buscar. Justo momentos antes le dice que ella no iba a poder ir, que le iba a ir a buscar su primo, y es cuando ocurrió el hecho. delito. Muy... deja un gusto amargo, la verdad, pero son cosas que hay que charlar, no podemos hacer la mirada hacia otro lado. También hay que tocarlo con pinzas. Podríamos haber hecho 2 millones de chistes quizás. No vienen bien, no es el caso. Yo sé que no son temas graciosos, no, es, para nada. No, este la es un verdad programa que dedicado al sí. humor, pero cada tanto ponemos el cable a tierra y decimos, bueno, vamos a concientizar porque no todo es risa en la vida. Un descuido puede ser muy grave y sobre todo con estos casos. Vamos a ir escuchando música y volvemos enseguida. Te agradecemos mucho, Cera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vas a ser requerido nuevamente. Sí, volvemos. Esperemos que en breve. Genio será.